SER Podcast. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Abrimos aquí esta ventana con Maite Nieto tomando café. Maite, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Has venido desde casa? Es decir, ¿has venido dirección a Madrid pasando por la carretera de La Coruña? De La Coruña, sí. ¿Cómo iba de salida? Movidita, sí, ¿no? Pero todavía fluida, fluida, ¿eh? Operación Salida ya está en marcha, va a ser desde luego objetivo de nuestra observación y de la Dirección General de Tráfico, como acaban de escuchar, y hemos pensado, bueno, caso de bares, restaurantes de carretera, ahí es posible que podamos encontrar el mejor termómetro de cómo está a esta hora de un viernes del puente del 15 de agosto, con idas, venidas, una situación, imagino, un escenario totalmente diferente al del año pasado en un viernes como este. Restaurante Juanito, situado en el kilómetro 209 de la carretera de Madrid-Cartagena, a la altura de La Roda. Ya sé que te vas a pedir unos miguelitos. La Roda es un clásico. Lo sé. A ver, desde primera hora, me parece que no han parado de recibir clientes que paran a desayunar, comer, algunos a tomar café. Joaquín Cuenca, encargado de Restaurante Juanito. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, primero, le agradezco muchísimo que en plena vorágine, que ya lo escuchamos por ahí, da testimonio sonoro de cómo está ahora mismo por ahí el personal y el trasiego. Le agradezco muchísimo que nos dedique 3 minutitos. ¿Cómo va la cosa, Joaquín? Muy bien. El puente, hombre, se nota otros años, pero bueno, que la gente está bien, está lleno. De que hemos abierto esta mañana con los límites del aforo, la distancia, sus mascarillas y todo, pero que se está moviendo bastante bien la gente. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía el restaurante así? Pues hombre, ya llevamos, con esto de la pandemia, el año pasado fue flojo, pero ya llevamos tiempo sin que la gente se moviera tanto, porque este año se mueve la gente mucho por Nacional, Verdi, y sí. Está moviendo bastante bien. Sí, yo ayer volvía de Galicia y me paré en León y de hecho, a la típica parada para tomar algo, para comer, y no, esperar un momento, hay que mantener el aforo, todo bastante controlado, pero se veía mucho movimiento de gente. Ustedes supongo que esto les da un poco de alegría después de los meses duros que habrán pasado, ¿no? Después de 7 meses que hemos tenido cerrado, pues se agradece que la gente se esté moviendo. Claro, han tenido que hacer cola aquellos que querían comer. ¿Qué era? No, porque por sistema de seguridad la gente va entrando y saliendo. La gente va entrando y saliendo porque las colas no hay bastante sitio para que se mantenga la distancia de seguridad. No digo cola fuera, cola en la calle, sí, Joaquín, eso sí. Cola sí. Bueno. Oye, ¿cuánto tiempo lleva usted en este negocio? Pues yo va a hacer el día 17 de agosto 23 años. Bueno, y una cosa como la del año pasado, claro, impensable. Eso no, impensable. Que va. Y 7 meses cerrado este negocio, pues impensable. Los usuarios, Joaquín, algunas veces, ayer mismo nosotros decíamos, oye, algunas de las medidas que se han tomado durante la pandemia se podrían mantener. O sea, no sé, vosotros, desde el punto de vista del negocio, digo, en la restauración, ¿habéis visto algunas medidas de orden, por ejemplo, las mascarillas cuando estáis cocinando o cosas por el estilo, que podrían mantenerse a lo largo del tiempo, que podrían perdurar en el tiempo porque habéis visto que pueden ser positivas? Hombre, puede ser positiva, sí, claro. Uh-huh. Sí, en algunos casos, algunas de estas medidas que nos han parecido tan drásticas, pues, por lo menos te hacen ordenarte un poco, ¿no? Sí, está bien. Se nota cuando se llega a un bar de carretera que hay un poquito más de orden del que había antes, eso es verdad. Sí. ¿Qué teníamos hoy en la carta, Joaquín? Pues tenemos los 4 menús de siempre, porque tenemos 4 menús de varios precios. Y luego la carta y, lo que es el tema de bocadillos, raciones y todo eso. Ya, ¿la cocina no para ahí desde qué hora y hasta qué hora? La cocina se abre a las 7:30 de la mañana y se cierra a las 11:30 de la noche, que es cuando cerramos. Madre mía, es decir, que imagínese ahora, Joaquín, que alguien nos está escuchando, que está cerca por ahí del kilómetro 209 y que ahora mismo no sabía muy bien por qué decidirse, está buscando el típico bar de carretera, a ver dónde haya muchos camiones, que ese es el síntoma que nos da la pista de que está bien. Dice, anda, están hablando del restaurante Juanito, ahora llega, aparca, ¿cuánto va a tener que esperar? ¿O le dan mesa ya? Aquí va rápido porque en 10 o 15 minutos está sentado en el comedor. Bueno, ya verá cómo... Va súper rápido. Ya verá como hay alguien que dice, es que acabo de escucharlo ahora en la radio. Súper rápido. Es un bar que tenemos mucha rapidez. Vale. Bueno, que me preguntaba... Estamos acostumbrados a mucho volumen de faena. Claro. Lo que querían era eso, era retomar otra vez la actividad, ese volumen. Me estaba preguntando Maite, ¿qué tal? De ahí me llevo Miguelitos, ¿no? Decía Maite. Sí, claro.
Aquí Miguelitos, todos los días se venden muchísimas cajas de Miguelitos. ¿Me podría decir cuántas, más o menos? Así, ¿lo tiene calculado? Ahora mismo, pues a lo mejor son, vamos a ver, 90 latas a 4 cajas, serían unas 500 cajas o por ahí. 500 no está mal, cajas, no está bien. ¿Este de momento ha sido el día de más trabajo de este año, Joaquín? No, que va. Ah, no. Hemos tenido, lo más fuerte fue el fin de semana del 1 de agosto. El 1 de agosto, ya. Y Joaquín, Mira. ¿ustedes tienen mucha gente de la zona que va a su restaurante o básicamente son bares que viven un poco del trasiego, del ir y venir? Nosotros venimos de Madrid y Murcia. Claro, o sea, del ir y venir de los murcianos y de los madrileños. Murcianos y Madrid. Sí. Bueno. No le entretenemos más, Joaquín. Un saludo a todos sus compañeros, a los empleados, a los trabajadoras que están ahora mismo ahí, dándolo todo para los que están yendo y viniendo. Joaquín, un abrazo muy fuerte y feliz verano. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, Oye, la operación salida. ¿no? Hombre, qué importante es eso del bar de referencia de carretera. ¿Tú tienes alguno? Yo tengo uno. Yo tengo uno, según la zona donde voy, sí, que tienes algunos de parar, porque dices, bueno, aquí me he tomado un pincho de tortilla que estaba buenísimo, un bocata de jamón que no sé qué. Ayer, por ejemplo, en el que me paré, que sinceramente no me acuerdo cómo se llama, pero que lo reconocería, y si vuelvo por esa zona pararé, tenían una cecina espectacular. Así que hay que ir buscando, Recuerdo que se publicó, que estuvimos hablando aquí con la editora, una recopilación de los bares de carretera, de paladares selectos del trasiego de los artistas, que van, que vienen, etcétera, y entonces cada uno se quedaba con un punto kilométrico, con un bar en una carretera determinada, guía estupenda, ¿no? Una guía espectacular. Y recuerdo que Pepón Nieto coincidió con uno que es el mío de referencia, lo que pasa es que hoy estaba cerrado, porque también hace vacaciones, que también tienen derecho a hacer vacaciones, aunque sea en este momento de su temporada alta, que es el área de Boceguillas, en la Nacional 1. Sí, recomendable. Recomendadísimo. Y bueno, no le preguntes a Francino porque está 1 hora y media hablándote de Boceguillas y Valderrama también. Que la última vez que fueron a Burgos fueron e incluso cambiaron el plan para volver y parar otra vez allí en el área de mi amiga Conchi. Bueno, pues esto sirva para enviar un saludo a todos los que van en carretera, que estáis en carretera, que nos lleváis con vosotros en la radio, que nos hacéis mucha compañía también. Y también para todos los de los restaurantes, por supuesto, y camareros, que se lo están currando mucho este verano también. Eso es. Venga, hemos arrancado. I'm looking through you. Where did you go? I thought I knew you. What did I know? You don't look different, but you have changed. I'm looking through you. You're not the same. Your lips are moving. I cannot hear. Your voice is soothing, but the words aren't clear. You don't sound different, I've learned the game. I'm looking through you, you're not the same. Así que estén haciendo lo que estén haciendo, aquí la radio, hombre, nos acompañamos mutuamente. Después hoy tenemos motivos, hoy es viernes, así que tendremos después a eso de las 6 el juego de los detectives y vendrá una amiga muy particular a ponernos música entre 5 y 6, y después acabamos también con la ficción sonora de la esfera, y no perdemos de vista las carreteras y la actualidad, e incluso les damos motivos de conversación. Claro. Para que hablen solos con la radio si quieren, o con los que llevan ahí en el coche. Es que a veces surgen historias entre estas cuatro paredes. En ocasiones esas historias, hombre, muchas de ellas son comunes a la mayoría de los que nos escuchan, y de eso vamos a hablar, de una de ellas. Porque hace unos días 4 miembros del equipo se encontraron en la terraza y se vieron la cara completa. Es por decir, primera vez. Sí, se desnudaron. Qué porque curioso. hoy en día esto es como desnudarse, ¿verdad? Se vieron la cara sin mascarilla. Ya digo, por primera vez, porque llevaban ya varias semanas que habían hablado, habían coincidido por los pasillos, algunos eran compañeros de equipo, se habían relacionado, se conocían, pero
Pero claro, no se habían visto, ya no solo en bañador, no se habían visto la cara. La mitad del rostro. No se habían visto la cara, con lo importante que es eso. No sé si habías caído, si te ha ocurrido a ti eso. Sí, a mí me ha pasado porque lo he comentado muchas veces. O sea, me parece cuando es una persona conocida, yo a veces me he encontrado con alguien conocido y he tenido que bajar la mascarilla y decir, ¡hey, que soy yo! Sí. Y alguna vez me ha pasado con otra persona. Pero cuando conoces a alguien, cuando hemos conocido a alguien nuevo en este periodo de tiempo, oye, parece que conoces a la mitad de la persona. Sí, sobre todo porque a veces yo creo que es un fenómeno que tiende la mente a autocompletar aquello que no ve. Totalmente. En función, imagino, de, pues no sé, de lo que le dice la mirada, de la voz, de otras experiencias que tenga guardadas la mente. No sé, todo eso se lo vamos a preguntar a una experta. Y a lo mejor nuestra mente nos ha engañado y ha autocompletado de forma totalmente diferente a como es esa persona. Es como leer un libro. Cuando lees un libro y tienes un personaje en la cabeza, tú haces un retrato, le pones incluso una voz, no sé, algo, y de repente te sacan una serie o una película. Y no siempre aciertan. No siempre aciertan con lo que tú habías... Y nosotros nos pasa lo mismo con el tema de las mascarillas. Con lo que tú habías pensado, sí. Bueno, pues venga, vamos a buscar respuestas a todo esto. De ahí surgió la conversación y esta historia para esta tarde aquí, mientras tomamos café en la ventana. Vamos a preguntarle a Paula Requeijo, que es profesora de Teoría de la Información en la Complutense de Madrid. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y hasta qué punto nos perdemos información importante de esto que estamos hablando cuando conocemos a una persona solo la hemos visto con la mascarilla? Nos perdemos mucha información porque el ser humano lo que tiende siempre es a intentar evitar la incertidumbre y autocompleta, como estabais comentando. Tenemos que pensar que en la comunicación cara a cara, en lo que llamamos comunicación interpersonal, hay muchos factores que entran en juego. Y la cara, de lo que vosotros estabais hablando, es lo que llamamos la sede del despliegue de las emociones. Es decir, nosotros lo que hacemos es identificar y tratar de evaluar las emociones que el otro nos está enviando a través fundamentalmente de su cara. Claro también que están los gestos de las manos, la postura, el manejo de las distancias, partes de la voz, de las que podemos hablar ahora también si queréis, pero desde luego la cara es muy importante y con la mascarilla nos perdemos las 3/4 partes, porque de nariz para abajo, si va bien colocada, claro, no podemos ver ni los movimientos alrededor de la boca, ni los movimientos de los pómulos, ni los que están alrededor de la nariz. La sonrisa, que es fundamental en la toma de contacto. Sí, esta es una de las cosas que yo te iba a comentar, ¿no? A mí me parece muy importante. Yo cuando miro a la gente, eso que dicen, los ojos son el reflejo del alma, sí, los ojos, y me parece a mí que la sonrisa, ¿no? Cuando tú estás expresándote, no es lo mismo decir las mismas palabras acompañadas de una sonrisa que de un gesto adusto, y eso se nota mucho como de mitad de la cara para abajo. Yo ahora mismo estoy aquí con Roberto y estoy gesticulando con las manos, y por suerte aquí estamos sin mascarilla y podemos vernos el rostro, pero la sonrisa funciona muchísimo a nuestro nivel, ¿no? Para tener unas u otras sensaciones de una persona, ¿no? Efectivamente, es que muchas personas piensan que la sonrisa solo está identificada con la alegría. Y claro que la alegría, que es uno de los afectos primarios, junto a la tristeza, la sorpresa, el asco y la ira, es muy importante, ¿no? Y es verdad que, como tú decías, los ojos son importantes y la alegría está en los ojos. Pero más allá de la alegría en sí, cuando tú entras en contacto con alguien, lo que se llama la toma de contacto, pues igual, por ejemplo, que los primates no humanos lo que hacen es chasquear los labios y despiojarse entre ellos, como para decir, todo está bien, ¿no? Estoy en armonía contigo y mi actitud es esta. Pues nosotros lo hacemos con la sonrisa. Es una forma de destensar, demostrar que vamos a tener una buena sintonía con el que está enfrente, etcétera, etcétera, ¿no? Al final somos primates somos primates humanos, pero igual que los primates no humanos lo hacen chasqueando los labios y despiojándose, nosotros lo hacemos sonriendo, básicamente. Hay una parte del lenguaje corporal, ya sé que lo podemos expresar pues a través de los hombros, las manos, hasta nuestra actitud y nuestra postura de todo el cuerpo, pero claro, esta parte de la boca es fundamental, ¿no? Para comunicar, para decir, ¿no? Para aquella persona que nos está escuchando, para entender algunas cosas a lo mejor en las que estamos poniendo el acento, porque así ancestralmente nos hemos comunicado y ahora no les llega esa parte del lenguaje. Claro, y además hay expresiones de afecto básicas, como por ejemplo el asco, que el asco se manifiesta sobre todo en la boca. Entonces, si tú lo quieres de alguna manera enfatizar, pues te va a costar mucho más. Y luego la parte del paralenguaje que estáis comentando, el tono, el ritmo, las pausas, se completa mucho con la parte de la lectura de los labios, ¿no?
¿Y ahora cómo? mismo nosotros no podemos leer los labios del otro. Y luego la proyección de la voz también la perdemos, que es importante. Bueno, a mí me dificulta. parece importantísimo el tema de la voz. O sea, llegas a los sitios y es como tener que repetir las cosas, escuchas mal. ¿Cómo? O sea, nos hemos puesto un poco, evidentemente es un parapeto contra los virus, está claro, pero nos hemos puesto también un parapeto contra hacia la comunicación. Y yo lo que también te quería comentar, ¿qué complicaciones ha supuesto? Bueno, en tu caso tú eres profesor, habrá tenido algunas complicaciones, pero en general además, ¿qué habéis notado que supone de complicación en la comunicación entre las personas durante este año y medio casi que llevamos de pandemia? ¿Y cuántas veces has oído, profesora Paula, no te oímos en clase? Muchas. Sí. Es que además me dicen, no escuchamos, tienes que hablar más alto. Ya. Yo les digo, yo estoy hablando al mismo volumen que hablo siempre. Claro. Lo que pasa es que vosotros no estáis viendo mi boca, no estáis viendo los gestos que hay en la zona de mis pómulos y no estáis pudiendo leer mis labios y yo no estoy pudiendo proyectar bien. Ya. Pero me están todo el rato diciendo, no te escuchamos. Y yo digo, no es que no me escuchéis. Entonces eso es un problema. Yo creo que lo que hacemos, porque los seres humanos al comunicarnos lo que queremos es producir sentido. Entonces nosotros tenemos que obtener un significado de esa comunicación. Y lo que hacemos, aparte de autocompletar, como decís, es esforzarnos mucho más. Yo creo que invertimos mucha más energía. Porque nos tenemos que fijar muchísimo más, por ejemplo, en la parte de los ojos, en los gestos. Somos como de alguna manera más conscientes, cuando lo no verbal suele ser muy inconscientes, pero todos somos maestros de lo no verbal, aunque no nos demos cuenta, porque de hecho es lo que más aporta, ¿no? Desde el punto de vista del significado social, ¿no? De una conversación, de una comunicación, es lo que más aporta. Yo creo que lo que estamos haciendo es invertir mucho más esfuerzo y trasladando también a lo mejor el énfasis a otras partes. Como decíais, pues los gestos de las manos, a nivel de postura a lo mejor acercarnos más, exagerar más con los ojos, yo creo que supone invertir más energías. Lo que pasa que de momento no tenemos el entrenamiento suficiente, quiero decir que llevamos 1 año y medio, más o menos, con la mascarilla. De prolongarse esto en 1 o 2 generaciones, eso cambiaría consustancialmente la forma de comunicarse entre los humanos, ¿no, Paula? Sí. Uy, sí, si hablas de generaciones, que esos son años en plural. Por eso digo, sí. Sí, totalmente. Esperemos que no, ¿no? Esperemos. Yo espero que no. Yo estoy deseando de verdad dejarlo de lado. Yo que adoro las clases presenciales, se me está haciendo realmente un calvario. Claro. Sí, yo en algunos casos agotada. Claro, yo en algunos casos lo comparo como cuando tienes una conversación por WhatsApp o por internet, Sí. ¿no? Entonces, yo muchas veces con la gente, sobre todo más joven, les digo, es que fíjate lo que me han dicho, no sé qué. Digo, a ver, Ya. ¿habéis entendido El contexto. no está claro el contexto? No tenéis habláis tanto por estos sistemas que no pilláis el tono de las personas, y yo creo que en este caso nos tenemos que esforzar mucho más con el tono, con incluso con la mirada, como tú decías, ¿no? Pero más todavía si cabe, porque cuando uno Sonreír escribe, con los ojos. claro, porque cuando uno escribe ha escrito siempre toda la vida, Sí, quiero decir que sí, ya sabe claro. que la carencia o el añadido que tiene la emoción que le pone a uno a las palabras según como haya escrito es esa, es el del lenguaje escrito. Tal Sin cual. embargo, ahora nos tenemos que acostumbrar a que el lenguaje Mucho más. continúa siendo oral y de tú a tú, pero sin herramientas que a lo mejor no sé si, Paula, somos conscientes que hemos perdido. Yo creo que a lo mejor conscientes no, pero desde luego yo creo que nos damos cuenta de que hacemos un esfuerzo mayor. Porque Sí. yo notaba al salir de clase que estaba mucho más cansada y mi hermana, por ejemplo, Sí. me decía que ella notaba como que se le aturdían los sentidos, que llegaba un punto en que lo que estaba ya esfuerzo prestar atención, ¿no? Que no podía prestar la misma atención a las cosas. Entonces yo creo que igual muy conscientes no somos, pero desde luego, como decís, sí está en nuestro día a día y sí está claro que la comunicación es integrada, es decir, por mucho que haya zonas, porque se pone mucho el acento, por ejemplo, en la mirada, ¿no? La mirada es verdad que es básica, porque es la forma en que yo te digo, te tengo en cuenta, estás Claro. aquí, estoy manteniendo el contacto contigo. Pero como decimos, y siempre lo perdemos de vista, porque cuando lo estudiamos lo dividimos en partes, etcétera, etcétera, igual que cuando estudiamos emisor, receptor, no. En la comunicación interpersonal somos de forma continua emisores y receptores. Y la comunicación es integral, es decir, nos llega la información a través de distintas categorías, a través de distintas vías. Entonces, cuando te estás perdiendo algunas, que están neutralizadas de forma artificial, como es este caso, pues evidentemente tú te esfuerzas por extraer esa información, porque como ser humano tú buscas producir sentido de forma continua, ¿no? Claro, a ti como especialista en comunicación y más, que sé que cursaste el máster de Radio Televisión Española, que estuviste en Radio 3, no he de explicarte que eso mismo nos pasa a los de la radio todos los días, pero encima sin la mirada. Exacto. Por lo que uno ya se puede hacer a la idea de cómo acaba de exhausto después de un programita de 4 horas, por ejemplo, ¿no, Paula? Claro, pero además es que tú estás describiendo una situación donde lo que domina es el paralenguaje.
lenguaje, pero Claro. aquí estamos en una situación donde deberían dominar todos los campos no verbales y en uno, que es la kinésica, hay una parte, en este caso, como comentáis, pues el movimiento de la boca, los pequeños movimientos que hay alrededor de los pómulos, de la nariz, etcétera, etcétera, que no están. Es decir, que nosotros tenemos que imaginarlos, o bien, como comentabais, pues exagerar otras partes para producir ese sentido y que no haya incoherencias, porque al final también estamos los seres humanos entrenados y diseñados para percibir esas incoherencias, ¿no? Lo que llamamos los ruidos, por ejemplo, entre las distintas categorías, entre las distintas dimensiones, y eso implica un esfuerzo mayor, desde luego. Y Paula, si yo hubiese conocido a Roberto esta temporada todo el rato con la mascarilla, ¿tú podrías decir que le llegaría a conocer totalmente? O sea, a alguien que hemos conocido todo el tiempo con la mascarilla, A ver, ¿nos falta algo? Me ha puesto a mí de ejemplo y mi ejemplo es muy fácil porque yo soy muy transparente, Paula, pero imagínate que hablara de cualquier otra persona, ¿eh? Le he puesto aquí porque está aquí al lado. Es el fácil. No, pero es Creo verdad. que Sí. lo conocerías, pero de otra manera, es decir, te estarías perdiendo cosas, indudablemente. Sí, Sí, claro. te estarías perdiendo cosas. Y de hecho luego está la parte física. A nosotros nos parece que no, porque solemos prestar mucha atención a la palabra, porque la palabra es aquello sobre lo que podemos establecer más control. Y también porque no nos han enseñado nada relacionado con lo no verbal, prácticamente no hemos estudiado nada. Y en cambio de la palabra hemos estudiado muchísimo. Pero tú, cuando entras en contacto con otra persona a la que acabas de conocer, ya antes de hablar con ella, has hecho una evaluación súper exhausta. Es decir, súper detallada de todas esas características de la persona. Entonces, si como tú dices, faltan partes, tú vas a autocompletar. Igual entonces después se quita la mascarilla y dices, ostras, pues Da. me había imaginado que la boca era distinta, que la nariz era distinta, que esto no sé qué, y no Sí, cuadra sí. con la imagen que tú te habías hecho, ¿no? Es como una especie de trastocamiento. Te Espera, tienes espera, que espera. adaptar. Pero lo que importa es el interior, Paula. Eso es lo que nos dicen. Yo por eso digo, imagínate. Paula Requeijo, profesora de Teoría de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido muy amable, Paula. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Un abrazo. Una voz de Adiós. buena persona Sí, tiene sí, Paula, sí, ¿eh? eso es. I give a damn about my reputation. Living in the past, it's a new generation. Don't do what you want to do, and that's what I'm gonna do. And I don't give a damn about my bad reputation. En esta primera hora estamos tomando hoy café con Maite Nieto, nuestra compañera periodista del diario El País. Y mira, hace unos días en el diario en el que tú trabajas, Sí. recuerdo que leí que habían identificado 290 mutaciones que ayudarán a saber cuándo se van a agotar los óvulos de una mujer e incluso retrasar la llegada de la menopausia. Madre mía. Has oído bien, ¿eh? Radio. Estamos hablando de menopausia, que parece que sea un tema tabú. Pues es que es un poco un tema tabú. Pero ¿y por qué? Pues mira, fíjate que como mujer, Sí. opino solo como mujer, creo que a veces es una cuestión de edad. Una cuestión de edad, o sea, decir menopausia y que identifiquen con que se te ha pasado los mejores años de tu vida, viene todo junto, entonces muchas mujeres lo evitan. Ya. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, desde mi punto de vista, que rinde un culto excesivo a la juventud. Y entonces esto de ser viejo no mola. Pero fíjate que... Aunque sea medio viejo, pero no mola. Estábamos pensando hasta en las ficciones, donde se aborda todo. Sí, todo, nada. absolutamente todo. La menopausia está donde missing. era tabú una relación homosexual hace 15 años, por ejemplo, y que ahora es muy común, etcétera. Pero ¿tú recuerdas en alguna ficción, alguna película, serie, donde se aborde, sin hacer un chiste así de paso sobre la Bueno, menopausia? recuerdo una. ¿Cuál? Recuerdo la de Diane Keaton y Jack Nicholson, que Vale. me parece que era Sí. Mejor Imposible o algo por el estilo. Que ahí hay un momento que dice, wow, como que se quita y dice... Menopausia, como diciendo, no tengo que tener anticonceptivos porque hay menopausia. Para hacer el chiste ese. Ya está. Pero no se trata. O Bueno, por lo menos yo no lo acuerdo. Poco a poco las cosas van cambiando. Vale. Fíjate en esta escena de la serie tan premiada Fleabag. Sufrimos dolor en ciclos durante años y años y años. Y luego, justo cuando crees que estás en paz con todo, ¿qué pasa? La menopausia, la maldita menopausia llega y es... la cosa más maravillosa, joder, del mundo. Y sí, todo el suelo pélvico se desmorona. Te dan sofocos y a nadie le importa. Pero tú ya eres libre. Ya no eres esclava, ya no eres una máquina con partes. Solo eres una persona en marcha. Vaya. Me habían dicho que era horrible. Y lo es, pero también es magnífica.
Hay que esperarla con ganas. No sé si hay que esperarla con ganas, pero desde luego sí que habíamos pensado entre una cosa y otra, y a raíz de lo que leíamos sobre cómo la identificación de mutaciones, etcétera, nos puede ayudar a, incluso si en algún momento se puede lograr, a retrasar la llegada de la menopausia, hablemos, que no sea tabú. Hablemos. Marta Canals de Ros es ginecóloga especialista en menopausia en la clínica Minova Alianza de Lleida. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme. Y muchas gracias a usted por atendernos. Imagino que no le habrán llamado muchas veces de la radio para hablar de la menopausia, ¿verdad? Pues no, la verdad es que es la primera vez. Bueno, la esperanza de vida de las mujeres, primera reflexión. Es evidente que es cada vez más alta. Sin embargo, no va en consonancia, la menopausia no va directamente proporcional en paralelo a... se mantiene inalterable. Esto es así, biológicamente es y será así siempre, doctora. Exacto, lo que estamos viendo es que la esperanza de vida de las mujeres está aumentando mucho ahora. En España es en torno a los 87 años y en cambio la menopausia se mantiene estable a los 50-52. La media edad de la menopausia es entre los 50 y los 52 años. Y entonces este fragmento que hemos oído de una serie es una bendición, como la pinta alguna, y dice, bueno, es horrible, pero también está muy bien. Expliquemos un poco a la gente que ni es tan malo ni tan bueno, ¿no? Como lo pintan. ¿Qué cambios fundamentales experimenta la mujer en ese momento de su vida y cuáles son los beneficiosos, si es que hay alguno es esa liberación, y cuáles son los que quizá complican más las vidas de las mujeres cuando llega ese momento? Pues lo que está claro es que es una etapa de cambio, mucho cambio en el cuerpo de la mujer, en las emociones, su cuerpo cambia mucho, entonces para algunas lo llevan muy mal, algunas francamente mal, pero no la mayoría, y algunas, como dices, puede ser una bendición. Los síntomas que solemos conocer de la menopausia pues son los sofocos, y que se engordan más, que se encuentran pues raras con su cuerpo, pero también hay beneficios como que primero el riesgo de embarazo disminuye, desaparece, después la regla, pues ya no hay los dolores de reglas, esas reglas abundantes con esos sangrados que producen anemia, que producen dolores incapacitantes, y entonces también tienen algunos beneficios. Hay mujeres que sufren mucho con la regla y cuando les llega la menopausia pues se sienten realmente aliviadas. Algunas mujeres incluso hemos leído que dicen experimentar ciertos síntomas comunes, ahora que habla usted de la regla, ciertos síntomas comunes con esa regla que ya no tienen. ¿Esto es un factor psicosomático? ¿Esto existe realmente? ¿Hay algo biológico que lo produzca? Existe realmente porque son las hormonas producidas por los ovarios, los estrógenos, que no disminuyen de un día para otro, no desaparecen los estrógenos del cuerpo, van bajando gradualmente. Uno de los primeros efectos que vemos es que no se sangra, que no se tiene la regla, pero claro, esos ovarios siguen funcionando durante años y eso nos protege, eso es beneficioso para la mujer que sigan funcionando los ovarios, aunque no tengamos la regla. El tema de la menstruación y de la menopausia, lógicamente, va también relacionado directamente con el tema de las relaciones sexuales, de alguna manera. Es muy, muy obvia esa expresión que a veces, está menopáusica, y lo utilizamos como para todo, para que no tiene ganas de tener relaciones sexuales, baja la libido, también se utiliza para decir, vaya cambios de humor más raro que tiene. En el tema de la bajada de la libido, de la falta de lubricación, ¿es cierta la falta de líbido, o sea, la bajada de líbido? ¿Es verdad que falta lubricación? ¿Cómo se pueden...? Porque algunas mujeres se sentirán liberadas en otro sentido y a lo mejor sus relaciones sexuales son incluso más libres, ¿no? Pues exacto, hay mujeres que sí que sufren una bajada de la libido, que es una bajada bastante importante por esta bajada de los estrógenos, y luego lo que suele molestar más también es la sequedad vaginal, el dolor con las relaciones por esta sequedad. Pero todo esto tiene solución, sequedad con cremas o tratamientos, incluso láser, y la bajada de la libido pues con suplementos si es necesario. También
la libido baja, por un lado por la bajada de los estrógenos, pero también pues el cuerpo no acompaña mucho. Si te sientes mal con tu cuerpo, que si te engordas un poco, que estás un poco más deprimida, más decaída, pues es difícil subir un poco la libido. Pero esto no es que baje y ya desaparezca para siempre, es como el bajón de la menopausia y luego se regula un poco. Sí, esto Entonces es hay que poner un poco, hay esperanza. hay que poner un poco de tu parte. Sí, Hay esperanza, hay esperanza Eso y sobre seguro. todo no es una cuestión que digas, bueno, es irremediable, se pueden hacer Exacto. cosas para compensar de alguna manera, ¿no? Exacto, hay muchas cosas que podemos hacer, que para eso estamos los ginecólogos y las comadronas también, que podemos asesorar y si es necesario dar tratamiento, si es necesario tratamiento hormonal, si no con suplementos, consejos, sobre todo vida saludable, y esto para la sequedad vaginal, pues lubricante y cremas hidratantes. Para paliar las consecuencias, también hemos leído que hay estudios que demuestran la gran eficacia del yoga. Sí, claro, los sofocos alteran mucho la vida de algunas mujeres porque algunos son durante la noche y no dejan dormir, si no puedes descansar pues al día siguiente para ir a trabajar, pues estás más con más malestar. Luego otras mujeres padecen los sofocos durante el día, que si están cara al público pues es algo que las incomoda mucho, que las puede poner muy nerviosas. Y cuanto más nerviosa te pongas, más sofocos vas a tener. Es un círculo vicioso en el que uno entra, sí, de estrés. Exacto. Ya, vale. Y entonces, como el yoga ayuda mucho a mantener el estrés, pues se ha visto que el yoga puede reducir los sofocos de las mujeres. Y volvemos un poco al inicio de la conversación, cuando decíamos todos estos estudios y todos estos que se han detectado ahora. ¿Se podría realizar un mapeo genético a través del cual se pueda llegar a conocer la edad aproximada en la que va a llegar la menopausia y además de qué nos puede servir conocerlo con tiempo, con antelación? Bueno, estoy segura de que sí, que algún día lo sabremos. No sé si será pronto o a medio largo plazo, pero ahora se están investigando mucho los genes que determinan ciertas enfermedades y en este estudio pues han identificado los genes que pueden determinar la edad de la menopausia. De momento esto, por supuesto, no se usa en la práctica diaria y no podemos saber la edad de la menopausia. Lo que es importante saber que es a los 50-52 es la media. Importa mucho la edad de la menopausia de la madre, o sea que si hay antecedentes de menopausia precoz, pues es probable que la hija tenga menopausia precoz. Y entonces el día que podamos saber esto, pues nos ayudará para planificar un poco el embarazo. Sabemos que de la edad de la menopausia, 10 años antes, ya se acaba la edad reproductiva, o sea, es difícil o casi imposible tener un embarazo natural 10 años antes de la menopausia. Entonces, claro, si vamos retrasando la maternidad por el trabajo, los estudios, a veces se nos junta una cosa con la otra. Si sabemos que tendremos la menopausia más tarde o con terapia génica la podemos modificar, pues esto nos puede ayudar. Claro, es decir, si le entiendo, se puede pronosticar, una vez conocido con el mapa genético, el mapeo genético, se puede pronosticar cuál sería el umbral a partir del cual esa persona, por herencia, etcétera, podría entrar ya en el periodo de la menopausia, pero el reloj biológico no sé si se puede alterar de tal manera como para manipularlo y retrasar el fin del periodo fértil. ¿Usted qué cree? ¿Esto se llegará a hacer en algún momento? Ahora por el momento no, pero bueno, según dicen estos estudios que si pueden alterar los genes, se podría hacer en algún caso que fuese necesario. Pues esto, hay mujeres que tienen cáncer y entonces justo en la edad reproductiva, que tienen un linfoma, tienen un cáncer de ovario, y luego un cáncer de mama, luego lo superan y luego quieren tener hijos. Pues a lo mejor se podría pensar en esto, pero a muy largo plazo todavía. Lo que es importante es saber que tenemos una edad reproductiva que acaba a 10 años antes de la menopausia y que entonces tenemos que pensar en tener un embarazo antes de esa edad, porque claro, si nuestra edad de la menopausia va a ser antes, todavía vamos a tener dificultad para tener embarazo antes. Y una cosa que yo siempre comento a mis pacientes, que si no tienes pensado embarazarte pronto, si a los 30 años ves que queda muy lejano lo de quedarse embarazada,
pensar en congelar óvulos, que esto se puede hacer, tiene un coste, pero si se puede hacer con los recursos económicos, pues es bastante recomendable hacer congelación de óvulos antes de los 30 años y así, si no vas a buscar embarazo hasta los 38, 41 años, tienes tus óvulos jovencitos guardados. Claro, porque esta es una preocupación en los últimos tiempos creciente entre las pacientes que van a su consulta. Quiero decir, desde luego han ido cambiando los tiempos y donde antes nuestras madres se habían casado ya y nos habían tenido a los 25, 26 años, incluso antes, ahora con 25 26 años, es muy difícil que las mujeres y hombres, pero con 25 26 años en nuestro país es muy difícil que se planteen, porque muchos de ellos ni se han emancipado, etcétera. Por lo tanto, y como decíamos, el reloj biológico es el que es y ese sí que no se mueve. ¿Es una preocupación creciente entre sus pacientes, doctora? De las pacientes no veo que sea una preocupación, de los ginecólogos sí, somos los que vemos los problemas después. Yo cuando a las pacientes les pregunto a los 30 años si quieren tener hijos y si los quieren tener pronto, me miran con una cara de esto no va conmigo ahora. Sí, es que yo creo que no son conscientes de esta historia, ¿no? Las mujeres se enfrentan al problema de la dificultad para tener hijos cuando quieren tener hijos a los 40 o 42, porque claro, como nos hemos volcado en una sociedad donde ese retraso de todo lo que va ocurriendo es normal y donde el periodo de juventud se alarga, creemos que, pienso yo, ¿no?, que la fertilidad va acompañando a esa vitalidad que sentimos en otros aspectos. Y eso no es así. Yo me acuerdo que hice una entrevista hace bastante tiempo, cuando se cumplieron los 25 años de la primera niña probeta, al doctor Barry, y me dijo, lo que tenéis que tener grabado las mujeres es que todos los hijos que debierais tener, los deberíais de tener antes de los 35, y si no, congelar óvulos antes de esa edad. Es un poco esa historia, ¿no? Así. Exacto. Bueno, sí. Si no vas a tener hijos antes de los 35, congela óvulos, porque si no luego puede ser muy difícil. De todas maneras, hemos desviado un poco la conversación de la menopausia a la fertilidad. Pero es que está todo relacionado. Está íntimamente relacionado. Vinculadísimo, claro. Efectivamente. Claro. Pero lo que es curioso es que en estos últimos años, de alguna manera, se ha quitado el tabú para hablar sobre, por ejemplo, sobre la regla y bueno, incluso entre compañeros, hombres y mujeres, esto se ha visto de una forma más normal y, sin embargo, la menopausia sigue estando ahí. Y usted o tú lo decías hace un momentito, ¿no? Tus pacientes tampoco te preguntan mucho por qué la menopausia sigue siendo un tabú desde el juicio de los ginecólogos. Pues sí, es un tema tabú porque no se habla en los medios, eso es lo principal. Luego en la familia pues siempre ha sido tabú la regla, ahora ya no tanto, pero yo creo que no han llegado las influencers todavía a tener la menopausia. En cuanto las influencers tengan la menopausia, ya será trending topic. Bueno, de momento será muy modesto, pero ya hemos dado el pasito para ver si dentro de nada podemos decir, ¿se acuerdan cuando no se hablaba en los medios? Bueno, pues Marta Canals de Ros, ginecóloga, especialista en menopausia de la Clínica Minova Alianza de Lleida, fue la primera en hablar aquí en La Ventana y sin ningún tipo de tabú, porque no entendemos muy bien por qué debe ser entendido así. Bueno, y que se ensancha un poco, pero que la vida sigue y claro, es feliz. Es feliz. Y hay otras alternativas. Doctora, muchísimas gracias, muy amable. De nada, muchas gracias. Vamos al teatro, Maite, y vamos a oír y a disfrutar teatro aquí en la radio. Ya verás, el Festival Celestina, la España de Rojas, va a retomar su edición presencial a finales de este mes de agosto, pero como prólogo. Esta madrugada, del sábado 14 al domingo 15 de agosto, quiero decir, este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, a las 4:30 de la mañana, a la cadena SER, aquí vamos a dedicar el programa dirigido por Antonio Martínez Asensio, un libro, 1 hora, a 1 hora y media, a la ficción sonora realizada en colaboración con el Ayuntamiento de la Puebla de Montalbán, cuna de su autor, de Fernando de Rojas, a la Celestina. Una Celestina especial que cuenta con un reparto de lujo. Carlos Francino, hijo, le pone la voz a Calisto, Diana Palazón es Melibea, Fran Perea es Sempronio y ¿quién será la Celestina? Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte bañada,
capitán soberbio de los condenados ángeles, regidor de las 3 furias, mantenedor de las volantes arpías. Yo, Celestina, tu más conocida clienta, te conjuro por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que están escritas, para que vengas sin tardanza. Yo diría, a porque es obedecer mi inconfundible, que la Celestina es Elvira Mínguez. Elvira, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, qué impresión haberlo oído. Yo muy bien, ¿y vosotros qué tal? Nosotros, bueno, y saludándote a ti, y después de escuchar ese fragmento, a mí sin saber que eras tú, si alguien me dice quién tiene que hacer de Celestina en la radio, digo, Elvira Mínguez. Bueno, tú sabes, el título original de la obra es Tragicomedia, en algunos sitios pone libro, Sí. pero Tragicomedia de Calisto y Melibea y la puta vieja Celestina. Ahí lo tienes. Ahí lo llevas, Elvira. No, tal cual, hombre, a mí Celestina. Fíjate que para mí es uno de esos personajes que, claro, yo creo que todos tenemos en la cabeza a Terele Pávez, ¿no? Haciendo. También es verdad. Claro. Sí. Y a mí es uno de esos personajes que pues yo que sé, como puede ser un Lady Macbeth, como son personajes que me quedan muchísimo miedo, así a priori, coño. Y luego a mí, cuando vas leyendo la obra y cuando la vas trabajando y la vas estudiando, a mí me parece que es de una modernidad. Vamos, que ahora nos da sopas con onda con muchísimas cosas de las que podemos ver o de las que podemos, yo qué sé, escuchar y todo, ¿no? O sea, que a mí me encanta, me daba siempre muchísimo miedo el pensar en este personaje y cuando me llamaron, y gracias a Mariano Revilla, vamos, fui de cabeza directamente. Me hace un acercamiento maravilloso. Estás haciendo uno de los grandes papeles de la literatura clásica española, pero ¿cómo ha sido la experiencia de representar a la Celestina sin apoyarte en esas cosas que vemos tanto en el teatro, que es la parte que hablábamos al principio del programa, ¿no? La parte paraverbal, ¿no? Los movimientos, las manos, la expresión. ¿Cómo es hacerlo apoyada solamente en tu voz? El trabajo vocal, es verdad. Vamos a hacer una cosa, porque si no entraremos en la incongruencia de hablar del sonido, del buen sonido, del enorme sonido que tiene el teatro aquí en la radio, del trabajo vocal, etcétera, pero cuando la comunicación telefónica no nos está ayudando mucho, vamos a mejorar la cobertura. Mientras, en cuanto al trabajo actoral de la Celestina, que vamos a escuchar en el especial de Un libro, una hora, en la madrugada del sábado al domingo. Todo este día, señor, he trabajado en tu negocio y he perdido otros en los que mucho me iba. A muchos tengo quejosos por tenerte a ti contento. He dejado de ganar más de lo que piensas, pero todo sea en buena hora, pues tan buen recado traigo. A Melibea dejo a tu servicio. ¿Qué es esto que oigo? Que es más tuya que de sí misma. Más está a tu mandado y querer que al de su padre pleberio. Explícate, madre. ¿Qué dirán estos mozos que estás loca? Melibea es mi señora, Melibea es mi Dios, Melibea es mi vida. Yo su cautivo, yo su siervo. Con tu desconfianza, señor, a todo el mundo turbas. Dale algo por su trabajo, harás mejor, que eso esperan esas palabras. Bien dicho. Madre mía, yo sé que jamás igualará tu trabajo a mi liviano regalo. En lugar de manto y saya, toma esta cadenilla. Bueno, a ver si la cadenilla de la línea telefónica... Nos une a Elvira. Sí, seguro que sí. Elvira, sigues ahí, ¿verdad? Yo sigo aquí, Oye, sigo aquí. qué bien te pena, oímos, oye. qué bien te escuchamos ahora, qué bien te oímos. Oye, ¿te has encontrado al repasar para trabajar el texto con una Celestina, no sé, diferente a la que tú, la última Celestina con la que habías tenido contacto, por alguna ficción, alguna representación que hubieras visto, la Celestina que estudiábamos en el colegio? ¿Qué pliegue de la Celestina te ha sorprendido? Porque siempre uno que relee las cosas, y sobre todo un clásico, antes me hablabas tú de la vigencia que tiene esto, Sí. se encuentra con algo sorpresivo, ¿no? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de esta Celestina? Pues mira, si te digo la verdad, para mí, o sea, del texto en concreto, ¿no? Porque es un texto que es conocido, Claro, sí. que es un texto, o sea, que no, de eso no. El hecho de cómo se encara el trabajo solamente desde, por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí. Utilizando solamente la voz, ¿no? Y para mí en ese sentido es verdad que bueno, tú lo sabes, a mí la radio me encanta, me entusiasma, pero es cierto que un personaje como estos, yo desde el primer momento pensé, esto lo tiene que hacer Mariano Revilla y yo me tengo que limitar a hacer lo que él me diga, Sí. ¿sabes? Y punto. Cuando hay alguien que sabe más, yo creo que desde la humildad mayor decir, señores, aquí vengo a aprender. Entonces esto ha sido una de las cosas que me ha sorprendido, por eso me ha gustado mucho escuchar algo porque no lo había oído, ¿no?
ver cómo de repente se puede dar todas esas tonalidades, se puede jugar a ver cuál es el color de esa paleta, ¿no?, que está creando, en este caso Mariano, y la sorpresa de, joder, lo bonito que queda, ¿no? Muy bonito. Muy Yo, bonito. desde luego, sin la necesidad de tener esta Sí. cuestión, la cuestión visual, ¿no? Yo como oyente os digo, solo como oyente, alguna vez enganchado en un momento en el que estaba una de estas ficciones y me ha enganchado de verdad. O sea, la palabra es Y enganchado. tú proyectas la imagen de... Sí, es que lo que hablábamos antes, un poco te haces la idea como cuando lees una novela. Tú vistes a esa persona, pones los gestos a esa persona y lo hemos visto en este primer corte que habéis puesto, ¿no? La intensidad de Elvira te hace trasladarte ahí. Entonces yo a Elvira también le preguntaría, has dicho que la obra te ha parecido muy vigente. ¿Qué se puede aprender de la Celestina a día de hoy, en la actualidad? ¿Qué podemos aprender de esta obra clásica? Hombre, yo creo desde luego que tiene muchísimas lecturas y muchísimas reflexiones, pero mira, hay algo en el tratamiento de la sexualidad, del deseo, del uso de ese deseo, del interés, de la manipulación. A mí de verdad, bueno, esto evidentemente es una opinión, a mí me cuesta muchísimo encontrarlo en otras obras, ¿no?, más de actualidad. Y creo que todo lo que se escribe y todo lo que, bueno, no digo que todo lo sea, pero sí debería ser algo que nos pudiera dar pie a esa reflexión, ¿no? Sí. A decir, vamos a ver, ¿de qué manera manipulamos con nuestros sentimientos? ¿De qué manera manipulamos con nuestras emociones? ¿Hasta qué punto es legítimo o no es legítimo el usar, ¿no?, las cosas que son puras, buenas para los otros, el usarlo en nuestro propio beneficio? O sea, me parece que es una obra que pone en cuestión muchísimos parámetros, te iba a decir, muchísimos comportamientos de ahora mismo y que están Y del juicio moral y del juicio público. Claro. Fíjate, totalmente, si leyéramos así, si leyéramos o escucháramos así las obras, ¿cómo aprenderíamos de ellas? Lo que pasa es que cuando las tenemos que leer cuando somos adolescentes... Eso os iba a preguntar. ¿Vosotras estuvisteis obligadas a leer la Celestina? Yo sí. Vale, y os preguntaban, pues es que yo tuve la suerte de que tuve a una generación de profesores muy modernos en un instituto público. Sí. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, ¿qué hicimos con la Celestina? Leímos la Celestina, pero ¿cómo había que examinarse para demostrar que uno había leído la Celestina? Escribir una novela sobre el autor de la Celestina. ¡Hala! Qué bueno. Eso, Qué bueno. Así. Sí, por ejemplo, último trimestre, teatro, pues entonces estudiábamos tal, pero ¿había examen? No. Teníamos que organizar, elegíamos una obra de teatro, recuerdo que fue Palabras en la arena de Buero Vallejo, Sí. y la teníamos que interpretar, y algunos hacían el decorado, otros hacían de actores, otros hacían de directores, y yo creo que esa es una forma muy interesante de aprender la literatura y que te queda para siempre. Pues yo Es fijaos que de Hombre. todas formas, perdona Elvira que te haya interrumpido, dale. incluso, incluso agradezco que en algún momento me hayan obligado. No, claro, eso desde luego. Si es que estábamos ahora lo agradezco, estábamos obligados a leerlo, porque si no, ¿cómo vas a escribir una novela con 15 años sobre Fernando de Rojas si no te has leído la Desde Celestina? Perdona. Sí, pero incluso, Roberto, yo te diría, tú que tuviste la suerte de que hicieran eso, ¿no? Sí. Incluso los que no hemos tenido esa suerte, a mí me obligaron a leer la Celestina, pero claro, yo estaba en un colegio de monjas. Claro. Yo también. Y te hicieron una interpretación diferente de la Celestina, Claro, digamos, Elvira. pero Claro, es claro. verdad que yo creo que, aunque sea, ¿no?, con esa censura, ¿no?, digamos, aunque sea con eso, cuando las obras son tan potentes como esta y el discurso es tan potente y los personajes son tan potentes, es indudable que se te quedan metidos en la cabeza y que de repente hay algo que dices, aquí me están escatimando cosas, ¿no? Sí. Hay datos que no me los están dando, hay cosas que no me están diciendo, y que es indudable que lo que crea es una curiosidad, como poco, para después leerlo, ¿no? Tenemos Yo creo que esta es abierta, una de las cosas tenemos buenas. ahora abierta, pero de par en par, la curiosidad para Totalmente. escuchar el especial de Un libro, una hora, La Celestina, dirigida por Mariano Revilla, el programa de Antonio Martínez Asensio, interpretada, personaje principal estelar, La Celestina, por nuestra amiga Elvira Mínguez, a la que le deseamos como siempre lo mejor y que me ha hecho mucha ilusión volverme a encontrar contigo aquí en La Ventana, Elvira.
A mí también, cariño. A ver si el verano que viene podemos ya ponernos a hacer algo. Venga, un beso muy fuerte, Elvira, gracias. Un beso enorme Suerte. a todos. Muchísimas Hasta gracias. ahora. Mucha suerte, Elvira. Maite, póntelo y si no en el podcast. Bueno, pero esto no te lo el puedes podcast, perder. yo a las 4 de la mañana no sé si Bueno, me voy a ello. espera, que no te desvele la calor. ¿eh? Bueno, también es verdad. una oportunidad. Venga, hasta la semana hasta que la viene. semana que Hasta viene. luego. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.